Hoy vamos a presentar, bueno, este programa especial. Estamos en San Francisco y vamos a tener un trocamiento de programa porque como la tecnología no nos dio ayuda el día de hoy, no vamos a tener la presentación de Devin. Además, Devin está aquí con nosotros en la sala porque estamos en un teatro. Y además sí tenemos a nuestro Musafir de luxo que tenemos hoy. Vamos a hablar en esta oportunidad de tefilá y cantes de los sefaradíes, de la Shona Kodesh al ladino, la voz viva del rito sefaradí otomano, como hoy es el día del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, la Balabaya CEO, y tengo como Musafir, como dije, un luxo, el Rav Nissim El Nekave, que está con nosotros desde Miami. Un placer muy, muy grande, Liliana, de estar aquí una vez más con vosotros. De verdad, verdad, un placer muy, muy grande. Y para mí, porque, sabes, siempre es un honor tenerte como Musafir. Ya estuviste con nosotros otras veces. Tengo que pedir también disculpas a ti, que la tecnología nos hizo hoy un, un poco de embrullo, ama a la fin estamos aquí con todos los amigos y ya estamos para empezar. Qué hermoso el sujeto que vamos a tocar el día de hoy, ¿verdad? De la Shona Kodesh al ladino, la voz viva del rito sefaradí otomano. Ah, en el pesillo te voy a hacer una demanda. Es como decimos, cuando hablamos del ritual sefaradí en el Imperio Otomano, ¿en qué lenguas se hablaba y se cantaba? ¿Era solo la Shona Kodesh o también en ladino? Estás en mute. A ver, Sí, perdón, sí. ahora estas máquinas que caminan solas y se hizo mute y no metí yo mano ahí. Bien, bien, mira, una demanda muy, muy interesante de que sí es justo, se hablaban la mayor parte de las tefilot siempre fueron en el Lashon HaKodesh, ¿verdad? Amá, estamos topando que de tiempos muy, muy lejanos, mismo de que cuando que los judíos estaban en España, ya se hacían tefilot en español para las comunidades. Ya hablaban español en la tefila, estamos topando esto, que es muy, muy interesante. Y tenemos una presentación que aparejamos, vamos a meterla en el ecran, ¿sí? Sí. Así no todos pueden ver lo que tenemos aparejado. Aquí está, lo estamos viendo bueno. Bien. Entonces, ¿qué partes de la tefilá son en hebreo y cuáles son trasladadas al ladino? ¿Y de qué es esto, Ancina? Mira, hay unas partes, como se puede decir, y esto ya viene de los jajamim nuestros, los sabios nuestros del Talmud, que nos dicen que todas las oraciones se pueden meldar en la lengua que las gentes lo saben, lo entienden. Y esto es una cosa muy, muy importante, por modo de que estamos haciendo oración al Todopoderoso y queremos hablar con él y que nos entienda y que nosotros sepamos lo que estamos diciendo y que podemos demandar lo que está en nuestros corazones. Por esta causa, los Jajamim dijeron que las tefilot las podemos decir justo en la lengua que se entiende cada uno. ¿Sí? Ahora, los Jajamim nuestros, los sefaradís, ya miraron por unas cosas que, por ejemplo, que habían piutim, sí, que estas son los poetas, las poesías hermosas que escribían los Jajamim Sefaradim desde ya mucho tiempo, y estas muchas veces las metían en español.
que es muy, muy interesante este modo de cosa que ya se hacía ya de mucho tiempo antes. ¿Y el ladino era solo para poder entender la oración o era para sentir o para unir la comunidad espiritualmente? Una demanda hermosa. Mira, sí, esto es muy importante. Hay dos cosas, me creo, que son muy importantes en esta demanda que hiciste. Una es que el Lashon HaKodesh tiene puede ser que hay más cosas de Kabbalah, puede decir de este modo, ¿verdad? Místicas, que por modo de esto lo hablamos y meldamos en esta lengua santa. Y es una lengua muy inteligente, cabe decir esto. Además, la lengua hebrea, una grandeza que tiene es que une a todo el pueblo por entero. Todos los judíos en todo el mundo meldamos en esta lengua. Y cuando que yo me entro a una Keilah no sé, puede ser en la Rusia, en otra parte del mundo, ¿sí? En Francia puede ser, y están meldando en hebreo, ya yo soy parte de esta comunidad, ¿sí? De esta comunidad con ellos. Amá, para nosotros que teníamos noscales y todos hablaban español, la lengua nuestra era por otras causas, justo que unía a la Keilah. Ama cuando que es, como dicen en otras lenguas, la lengua madre, ¿sí? Que estamos nosotros hablando en la lengua que nos sale del corazón. Cuando que hablamos en español, cuando que la tefilá es en español, es una cosa más grande que todos estamos pudiendo decir una cosa que nos sale del corazón, y esto nuestros jajamim lo vieron que era una cosa muy, muy importante, ¿sí? Claro, porque en verdad lo que tenemos de hacer con la oración es de conectarnos con ella, ¿no? Sí, En modo espiritual. Y mismo que ya sabemos que el hebreo, la Shona Kodesh, es la lengua que todos nos une para oracionar, también cuando no entendemos la oración es un poco que nos aleja sí, sí, de este modo sí, de conexión. Entonces, es importante, y si miramos en todo el mundo, tenemos en la mayoría de las comunidades, tenemos los Sidurim que tienen la parte en hebreo y la parte en la lengua local para que las personas que no conocen la lengua o no pueden hablar en hebreo también puedan tener una conexión con lo que se está oracionando. justo, justo, esto es justo. Y por esto, estas dos cosas que dijimos son importantes. Uno, la lengua que nos conecta a todos los judíos en todo el mundo, que es el hebreo. No queremos dejar esta lengua. Y por otra parte, la lengua nuestra de casa, la lengua nuestra que, con la que hablamos de que somos chiquiticos, esta lengua es muy importante, que es la lengua que para muchos de nosotros nos sale del corazón para hablar, para sí, para decir oración al Todopoderoso. Sí, 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 sí. seguro. ¿Y nos puedes mostrar un físico de tefila que se hace en ladino? Por seguro, por seguro. Puede ser que hablamos, me creo que es Birkat Amazon, que estábamos hablando un poco de esto. Sí, el Birkat Amazon es la tefilá, la oración que se dice en escapando la comida, cuando se come un pedacito de pan. Entonces, en la segunda que decimos, estamos comiendo, se escapa la comida y entonces decimos Birkat Amazon. Para nosotros, en las casas muestras, muchos hacían, en escapando el Birkat Amazon en hebreo, decían o dicen de Ainda esta oración hermosa que la topimos escrita justo de este modo en el libro de Zahut Yosef, que es el libro de Seattle que lo publicó este Hazán estimado, muy estimado Hazán Azuz, ¿sí? Y este es el modo que se canta. Ya lo sentí de otros y se canta en Istambul que lo cantan del mismo modo. Unas palabricas más, unas palabricas otras, ama. Esto es Ancina. Ya comimos y bebimos y al Dios Santo Baruchu Baruch Shemo bendijimos que nos dio y nos dará pan para comer y paños para vestir y años muchos y buenos para vivir. El Padre, el grande, que mande al chico
así tenemos de menester para nuestras casas y para nuestros hijos. El Dios nos oiga y nos responda y nos apiade por su nombre el grande, que somos almicas sin pecado. Odula Donai Kitov Kile Olam Hasdo. Odula Donai Kitov Kile Olam Hasdo. Siempre mejor, nunca peor, nunca nos manque en la mesa del Creador. Amén. Bravo, y esto sentimos en nuestras casas todos, ¿no? De nuestros nonos cuando venía el Birkat Hamazon y lo sentíamos, en mi casa lo sentíamos en esta lengua, no lo sentíamos en hebreo. Sí. Tenemos, Hay unas palabras hermosas que tiene este, ya comimos, que lo llamamos de este modo, que somos almicas sin pecado. Esto está hermoso. Uno me dijo antes, no, este Birkat Amazon le decían los chicos solo. Ama, yo me creo que es una cosa muy, muy interesante que escribieron esto, almicas sin pecado que somos. Amigas sin pecado. Sí. Sí, es verdad. Bueno, ya los adultos algún pecado seguro debemos a tener. Mira, ya lo dijimos, somos almicas sin pecado. Ya está, ya está. Después de comer, somos almijas sin pecado. Y esto. Bien. Entonces, vamos a pasar a una otra parte. ¿Sabes cómo? Bueno, tengo de explicar a todos los que están aquí que teníamos aparejado un programa que íbamos a tener público aquí con traducción. Por esto, el programa, el contenido del programa se iba a hacer más corto. Ahora vamos a tener la hora entera solo para nosotros porque la tecnología no funciona y entonces no tenemos la traducción. Las personas que están aquí no pueden sentir a Nisim y estamos en un programa como cada vez. Que lo tenemos, no pudimos hacer la cosa tan especial. Además, tenemos personas aquí que puede ser me están sintiendo solamente a Ah, mí. ok, ok. Bien, vamos a hablar un poco también de la parte de la tefilá de Yamim Noraim, ¿verdad? En los de Yamim Noraim, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, nuestros corazones están abiertos. Ya sabemos que estamos pidiendo al Dios que nos dé una buena vida por un año más. ¿Cómo lo expresan los sefardíes en los cantes en la Turquía? Mira, yo te puedo decir una cosa, Liliana, que es que a mí me maravilla y que me mueve mucho mi corazón. A los sefaradíes les place mucho, mucho esos cantares, estas cantes, esta música que se oye. Y hay música, para todo tenemos cantes, para todo hay un tono, para todo hay algo que estamos cantando. Y justo para Rosh Hashanah Yom Kippur, antes, ya muchos lo saben, que empezamos con los selijotes. El selijot se empieza un mes justo antes de Rosh Hashanah. Van a ser, en total, van a ser 40 días de selijot, con las tonadas las más hermosas que se puede imaginar las personas cuando las sentimos en súbito, nuestros corazones, oh, nos sentimos arriba, nos sentimos que estamos hablando con el Todopoderoso, que estamos hablando con los ángeles, o estamos sintiendo los ángeles que están, cuando hay que estos tonos que estamos sintiendo, que al corazón nuestro se conmueve en gran modo, en gran modo. Sí, sabes, de los días de Yamim Noraim, a mí siempre me parece que el aire que está a torno a nosotros troca en Mm. estos días. No, uno se siente como una otra persona en un otro lugar, mismo que está en su propia ciudad. No solamente adentro del CAL, que el sonido de todas las personas cantando en juntas y esta espiritualidad que hay dentro del CAL es una cosa que toca a cada uno. Ama, me parece que también
a lo manco a mí, el aire fuera de Cal en estos días también está trocando. Uno siente que debe ser más especial en estos tiempos, ¿no? Con los otros. Sí, sí. Y hay piutim, oraciones que fueron trasladadas al ladino para que el pueblo los entienda más mejor. Sí, sí, Liliana, en especial en Selichot, Rosh Hashanah y afilo en Yom Kippur. Justo esto hay. En Selichot, las poesías, como te dije de antes, los piyutim, muchos de ellos ya los hicieron por enteros en ladino. Los tajanunim que llamamos, que son las plegarias de oraciones de penitencia, también estas las trasladaron. Bien, hay todo este modo de cosa que se hizo en Rosh Hashanah. Hay piutim muy, muy hermosos que los cantaban en ladino. Y a filo, mira, en Yom Kippur ya muchos saben el Noral y la, otros no sé si sintieron alguna vez mismo el Sefer de Yonah. En español lo decían, en ladino lo decían en muchos cales muestros. Todo esto para que las gentes puedan entender lo que estamos diciendo, justo. Sí, 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 sí. Muy, Seguro. Ama, tú que tienes una voz tan hermosa, ¿nos puedes hacer una muestra de estas tefilás o piutim? mira, hay este Imafés que lo trasladaron unos jajamim, unos otros, el gran rabino que era de Rodas, ¿sí? Reuben Israel, tiene lo trasladó de un modo muy, muy hermoso. Es lo que justo tenemos aquí. Y dice, Ancina lo cantaban, o lo cantan en muchas partes de este modo. Si el servicio de los sacrificios fue abandonado, si nuestro santuario fue ruinado, el pueblo de Israel no será nunca exterminado, por amor del patriarca Abraham, el venerado. Es muy, muy especial y los cantan uno de uno a uno un Hazán. Aquí el otro párrafo, el otro Hazán lo canta, otro párrafo, el otro Hazán lo canta. Es muy hermoso, toma tiempo que lo están cantando, ama. Mira, este cante, los tonos que tomamos en la Turquía es lo que se llama al estilo sufi, que es de mucha meditación, ¿sí? Y justo por modo de esto, los tonos, los cantes, no se hacen presto, se hacen a vagar, para que las personas vayan meditando en las palabras, en lo que estamos diciendo. Sí, y por modo de esto, Seguro. sí, yo ahora lo hice un poco prestico, ama, lo hacen muy, muy avagarico, todo como lo van cantando cada uno de estos cantes. En especial este Imafes, sí, Claro, es muy esmoviente también, ¿no? Lo que dice y las palabras. Y ya sabemos que en los servicios en particular en el de Yom Kippur, todo es a vagar, porque todo es para que entre a la alma muestra, sí, sí, ¿no? sí, 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 Las sí. palabras, seguro. Y el otro cante que tenemos aquí, el Noralila, seguro. Casi todos los que fueron alguna vez alcalde sintieron este cante. Sí, el Noralila, Amsila Numejila, Bellata Neila, oh Dios grande y poderoso, ensalzado y temeroso,
acódranos tu perdón en hora de la neila. Lo hace la voz uno solo, el Hazán puede ser, y el calentero dice, el nora lila, el nora lila, amsilanu mejila, beshata neila. El pueblo de esta sinagoga, sus hoyos a ti de colgas se estremecen con dolor en hora de la neaíla. El calentero, no, Seguro, seguro. El Zoom no es bueno para cantar a coro, más seguro que cada uno en su casa puede hacer el cante, esta parte que todo es muy, muy esmoviente en el cal, porque sí, esto sí. golpea las paredes y toda la gente cantando en junta es una cosa maravillosa. Es Sí, verdad que sí, no sí. hay otro igual. Si las puertas, si el Dios en este momento no nos siente, no sé cuándo nos va a sentir. Sí, mira, es que esta hora es una hora muy importante de que eh, nos vamos elevando. Empieza el día de Kippur, estamos un poco, puede ser espantados, estamos un poco meditando, pensando lo que es, lo que hicimos en el año. Cuando que estamos viniendo a la hora esta de la Neilá, justo la palabra Neilá es Neilá, quiere decir que se está cerrando, que pues, Mm. el cielo nunca se va a cerrar, se llama como que se está cerrando esta hora. Entonces, los corazones nuestros, ya queremos esta hora que no se cierre. Sí, ya estamos, ya vinimos a esta hora, ya pedimos perdón al Dios Barujú y queremos que nos perdone. Entonces, por esto levantamos nuestras voces en Nora Alilá. Antes de que se cierre este día, perdonamos. Y por esto es una hora muy, muy especial, muy Se- especial. Seguro, yo tengo de contar a todos aquí que estamos, como dije al empecillo, en San Francisco, no estamos hoy en Buenos Aires, bueno, y sí está en Miami, ama estamos en una actividad de una comunidad que se llama The Kitchen y estoy rodeada porque el censo de esta convención que tenemos aquí es hablar sobre la espiritualidad de estos cantes y los diferentes modos de hacerlo según los sefadim. Y tenemos aquí de Persia, del Marocco y de otras partes. Ayer tuvimos un concierto maravilloso y entonces estoy rodeada de Razanim y Paitanim Ah, y de todo el mundo. Es verdaderamente una cosa maravillosa. Y por esto también hablaremos un poquito sobre los pismonim y las bakashot, ¿no? Si sí. quieres, podemos explicar para los que no conocen tanto qué son los pismonim. ¿Eran solo para decirlos en la Keilah o también para la vida de cada día se usan estos pismonim? Mira, muy interesante esta demanda y yo me creo que muchos no saben lo que fue y de ainda hay pocos que están escribiendo este modo de poesías que se llaman pismonim o piyutim. Eh, los pismonim son cantes que los judíos en, en España se hizo este uso de hacer eh, con lo que le llamamos rimar las palabras en hebreo, milim, devarim, shelemim, tovim, ¿sí? Por ejemplo. Y estos escribieron muchos jajames que habían, escribieron pismonim o puede ser cosas de Shabbat, por ejemplo, Abraham Ibn Ezra, hay un pismón muy famoso que lo llamó Kiyeshmera Shabbat, Kiyeshmera Shabbat, El Ishmereni. Él escribió esto. La tonada es una tonada turca, que la tomaron más tarde, lógicamente. Ellos, como él, otros escribieron Pismonim en la historia de la judería sefaradí, en las diferentes partes, ciudades que habían, y se desvelopó un minhag, un uso
en España puede ser que a la fin, antes de la Inquisición, se desvelopó un uso de cantar estos pismonim, que los llamaron bakashot, antes de la oración de la mañana, el shahrit. ¿Cuál lo afitó? En antes, no sé, puede ser que muchos no saben, estoy diciendo una chacaíta. Puede ser, antes no había electricidad. Las gentes venía Shabbat, sí, Shabbat puede ser que empezó a las 6, 7 de la noche, y cuando que van a hacer el pranzo, ciudad de Shabbat, se escapó la ciudad 8 de la noche, y más no hay nada que hacer, no hay puede ser una candelica, esto están mirando, meldando con la candelica, y esto es, no van, se van a dormir, puede ser 9 de la noche, 10 de la noche, y cuando que se van a levantar va a ser las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y cuando que va a venir la hora de decir tefilá es 7 de la mañana. Entonces, ¿cuál se hace en estas horas que no se puede decir tefilá de Ainda y estamos despiertos? ¿Cuál se hace? Entonces, unos se fueron al Cal y cantaban. Eh, a vagar, se desvelopó este minag, este uso de decir los bakashot, a según cada ciudad hizo de su modo como lo hizo. Puede ser en Jerusalén, ya se sabe que hay unos bakashotes muy hermosos que de Ainda se hacen en unas keilas. En otros lugares había otro modo de bakashot. En Edirne se desvelopó un modo de bakashot muy hermoso que lo llaman maftirim. En Salónica, eh, Alaba Shalom, Yehuda Tzevi me dijo que había lo que ellos llamaban la tanda de pismonim, que esto lo cantaban Shabbat, la tarde se juntaban los que sabían cantar y decían, bien, ¿cuál es la tanda de los pismonim de este Shabbat? Decidían ellos cuáles se iban a cantar y cantaban pismonim. Y esto lo llamaron bakashot en la mayor parte de las keilot. Mm. Un uso muy, muy interesante. De Ainda en algunas partes lo hacen, esta tradición de las bakashot. Eh, y sí, generalmente eran gentes que están, o antes, por ejemplo, en unas keilot lo hacían en la mañana antes del shachrit, antes de la oración de la mañana. En otras keilot lo hacían por la tarde, antes de la hora de la minjá, los maftirim es lo que hacían. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos unos de estos pismonim que se hacían justamente en ladino. Hay uno que lo hacen ahora justamente entre Pesach y Shavuot, que cuando que yo era chico en México lo hacíamos, se llama Ya Señor del Mundo, ¿sí? No sé si te lo envié, lo tienes allá, sí. Sí. Eh, sí, Ya Señor del Mundo, y se canta de este modo. ¿Quieres que lo cante? Un físico, porque tenemos todavía mucho de mostrar. Ama sí, un físico, siempre es un Pichico, placer de sentir. un pichico, dice de este modo. Ya Señor del mundo, de siempre y siempre. Ya Señor del mundo, de siempre y siempre. Tú el rey de los reyes, el rey de los reyes. Esto me lo empezó Haribí, Abraham Palti, me los empezó a todos los chicos en México, que se dice justo, nos decía, entre Pesach y Shavuot, y lo cantábamos en la Keilah. Muy hermoso. Este cante originalmente lo escribió un jajam que se llamaba Israel Nayara. Entonces, en el original Sí. se topan las letras de su nombre, Israel Nayara, antes de 500 años lo escribió, y los judíos nuestros lo trasladaron al español, al ladino. Sí, sí. Ama no conservaron el nombre.
No, no. Está muy difícil hacer esto. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuándo es semana de Pirkei Avot en Hermoso. ladino? Y hay dichos o cantigas que sus palabras son cercanas al pueblo, Sí, que mucho, sí, mucho, mucho. Mira, Semana de Perec, justo hay otro minhag que justo se hace en estas semanas entre Pesach y Shavuot. Cada Shabbat, un Perec de Pirkei Avot. Y lo que hacen, meldan el Perec entero en las Keilot diferentes. Afilo en las Keilot, como decimos nosotros, las Keilot de los árabes. Mismo ellos los cantan, ¿sí? A la voz árabe, ¿sí? A los nuestros lo cantamos a la voz nuestra, a la voz sefaradí otomana. Y hay cada perec, por ejemplo, en este perec que leímos, que meldamos este Shabbat que pasó, hay un cante muy hermoso que eh, dice, se canta de este modo. Él era diciembre de edad de 5 años para Pasuk, de edad de 10 años para Mishnah, de edad de treche para misbot, de edad de 15 para Talmud, de edad de 18 para Jupa, de edad de 20 para perseguir. Y cantan, y se hace fuerte. qué Claro, hermosura, es cada muy, cosa a muy su edad. hermoso. Me place de edad de 18 para casar. Sí, sí, estas son palabras muy, muy especiales de Pirkei Avot y lo meldaban o lo meldan de Ainda en algunas Keilot. En Keilot por entero lo meldaban todo esto en español y cada Keila según su turno y en otras Keilot la mayor parte, por ejemplo, de Ainda en Istambul lo hacen la mayor parte en hebreo, unos pocos de los Mishnayot, de los dichos, los dicen en español, en ladino, como esta que hicimos. Claro, claro. Y vamos a pasar a un otro sujeto, vamos a pasar a la Semahot. Y ¿qué nos puedes decir esto? Bueno, sobre el Birkat Milá y las bodas. Y Sí, sí. tenemos también, ¿ya se cantan cantigas en ladino en el Birkat Milá? Mira, en el Birkat Milá, por seguro se cantan. Hay un cante que para mí se me hizo una maravilla, de que hay una noche antes de que se hace la Milá, eh, vienen las familias, las gentes con la parida y le cantan a la parida. Esto para mí es muy hermoso de que no nos olvidamos, ¿sí? De la madre que, ¿sí? Que ahora tiene un hijico y le cantan a ella o que 9 meses le cantan. Uy, Este es un pismón muy hermoso. espero Oh, que... que 9, ¿sí? No, sí, sí, se me fuyó porque no estoy en mi lugar y tengo todo un poco complicado. Sí, Ya sí. lo tuve, ya lo tuve. Oh, que mueve meses trabates de estrechura, nos nació un hijo. Quiere decir que topí unos que lo cantaban, si nació ella, cantaban, nos nació una hija mismo. Ella y yo, lo que es. De cara de luna, ya es buen Simán. Simán para ello y Mazal para ella.
Mazal de esta criatura. Sí, esto es muy, muy hermoso. Lo cantaban para la parida un día antes de la milá. Maravilla, es muy hermoso, muy Claro, hermoso. y en la segunda parte se refleja el momento de la paridura, ¿no? Que dice, cuando la comadre dice, dale, dale, dice la parida, oh Dios, escápame. Esto Sí, sí, sí. Y mira, de la dolor grande. esto está tomado de los pesukim de la Torá. Dicen la suyente, amén, amén, amén. Esto es justo palabras tomadas de pesukim, de los versos de la Torá. Los muestros, el judaísmo que al entender que no se puede trocar, no se puede innovar cosas que no son judías. Esto es muy importante. Puede venir uno Claro, con ideas nuevas y vamos a decirle, muy hermoso, ama no es nuestro español. Nuestro español viene del Tanaj, viene de los libros judíos, del Talmud, y es justo, de siempre. Esta es la mentalidad, esta es la cabeza nuestra. Por, por modo de esto, no es fácil trocar, meter innovaciones, cosas nuevas, no hay. No, no, no se acepta. claro. Ese en torno a la misma cosa. Sí, 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 sí. Y tenemos también para bodas, seguro. Sí, para bodas hay cantes muy hermosos como La Morenica, Escalerica de Oro, que no sé si, o hay otros cantes, por ejemplo, hay cantes, antes de unos años me sentí a hablar con Stella Levy de Rodas, una mujer muy, muy especial, y ella me contó justo cómo se hacían las bodas en Rodas, que ya se recorren. Y entonces la parte primera es cuando que son novios, que se se conocen, sí. Ellas están hablando por primera vez y traen hoy que lo llaman el shidduch, shadchaniot, Claro. sí, que están buscando el Ijiko, que están buscando la Ijika y los topan y están caminando y hay cantes para esto. Hay cantes de ayudar, ¿sí? Cuando que se preparan las cosas antes de la boda. Hay cantes para la hora de la tevilá, que es muy importante. Y lógicamente hay cantes para cuando que es la boda y hay cantes para después de la boda. Ya sabes que ante nosotros se celebra la boda por 7 días, ¿sí? Que ahora lo llaman Sheva Berajot. Ama nosotros decimos que ainda 7 días se celebra por el novio y la novia de que se casaron, ¿sí? Entonces hay cantes muy, muy hermosos. La Este Morenica. es un cante el de la Morenica, todos lo conocemos, tiene también diferentes melodías. Hay una que se conoce más porque también se hizo una versión en hebreo Shehar Joret, que tiene una melodía diferente. Esta que tenemos aquí es otra melodía porque las palabras son casi las mismas. Por cómo empieza, ya sabemos que no es eh, siempre la misma melodía, ¿no? Sí, Este cante tiene en particular que es parte del Cantar de los Cantares, ¿verdad? sí, 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 sí. Sí, ama, ya lo conoces este. Sí, Morenica, mi Sí, me vamos a llama. cantar. ¿Cuál versión vas a querer? La versión que yo sé, Morenica, a mí me llaman, yo blanca nací, y de sol del en verano, yo me hice ansí, Morenica, graciosica sos. Tu morena, yo gracioso y hoyos pretos tú. Bravo.
Muy hermoso, seguro Sí, que todos están sí, sí. cantando en sus casas. Tenemos poco tiempo, así porque no estamos hoy en el horario como en casa que podemos tomar más tiempo, así Mm, que vamos a escapar. Bueno, tenemos esta que es el momento de tomar Kiddushin, Kiddushin. ¿no? Este es un cante maravilloso. Me placería que si quieres que lo cante, ¿Lo quieres cantar? Sí, seguro. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Quieres? Escalerica de oro y de marfil, para que suba la novia a dar Kiddushin. Vinimos a ver que logren y gocen y tengan mucho bien. Vinimos a ver que logren y gocen y tengan mucho Hermoso, hermoso. bien. Solo un pisico el día de hoy. ¿Sabes que tiene más parte esta? Porque Sí, tiene sí, parte seguro, del seguro. novio, Ahí, ¿no? Solo traemos aquí esta parte. Sí. Y quiero decir una cosa que me viene muy al corazón. La estampa que estamos mirando aquí es mi hija en ah, yerno, el día de los Kiddushim. ay, muy hermoso. Wow, 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 wow. Bueno, tenemos de escapar. No, no. Ok, ama, solo nos queda un pisico, ¿podemos? Bien, bueno. Nos están pidiendo el lugar, como vos dije, tenemos este encuentro, mismo que la tecnología no rehuyó, es un encuentro que está dentro de un programa que tiene más conferencias y nos viene el siguiente turno de conferencias que hay de cumplir la hora. Así que no va a poder dar los mensajes, ama todo lo que vosotros escribiste y todo lo que hemos decir siempre con tanto cariño, lo vamos a tener en el corazón, lo voy a mandar a Nisim para que también sepa y vos rengracio a todos. Vamos a tener que, no vamos a meldar otra vez los comerciales que siempre pasamos, solo decir que al Hadel Vinien tenemos nuestro encuentro con el Centro Sefaradí de Estambul. Nisim, yo quiero darte gracias de que estás aquí conmigo. Es un placer para mí y para Usted mismo, usted todos mismo. que estamos aquí conocer. Seguro tenemos más de decir, ama, este es un encuentro diferente y vos rengracio a todos que estás aquí con nosotros y no nos abandonates el día de hoy. Con mucho cariño tengo de espartirme, sin anuncios esta vez, ama. Semanada buena a todos, paz para todo el Nada, bueno. mundo y Sí. para Israel, por supuesto. Amén, amén, amén. Los de España que salimos antes años con dolor, nunca nos olvidemos de acordarte con ardor. A las padres, lindas madres, con esplendor te van a cantar y de ti, oh mi querida, nunca no me voy a hartar. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos
tresillos te abrazaban nuestra lengua de amor. Las hermanas, los hermanos, hoy te cantan con pasión, que estés recios y sanos en el mundo, en Sion. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en